Bien, buenas noches. Hoy tenemos una clase muy interesante con un compañero entrenador de hace muchísimos años. Se llama Jorge Espinosa Blanco y bueno, tiene muchísimo tiempo de entrenar baloncesto. Jugó, también ha sido entrenador durante mucho tiempo y bueno, es licenciado en Derecho. Tiene un técnico en gestión deportiva y gestor de organizaciones deportivas olímpicas. Es nivel 3 de FIBA. Y pues también tiene ahí varias especialidades. Actualmente también, aparte de, pues, de ser abogado, pues es entrenador y está estudiando también la parte de educación física. Y bueno, es una persona que aprecio mucho, ya tiene muchos años de estar colaborando con nosotros en los cursos de capacitación. Y hoy vamos a tocar un tema que es muy interesante sobre la ley contra el hostigamiento y el acoso sexual en el deporte, que está muy relacionada con nuestro trabajo. Debemos ser muy cuidadosos y cuidadosas, tanto los hombres como las mujeres, porque nadie está exento de que le pueda pasar algo, ¿verdad? Y entonces es importante pues tener estos temas muy claros y pues Jorge obviamente es un especialista que puede compartir desde la visión del entrenador y también desde la visión del derecho por ser abogado. Le doy las buenas noches a Jorge y bienvenido. Gracias, don Adonai. Grosa presentación, muchas gracias, más bien. Saludos a todos, bendiciones y buenas noches. Espero que estén bien. Bueno, hacer unas aclaraciones sencillas antes. La primera, esta ley, el hostigamiento y acoso sexual en el deporte, es una ley muy nueva. Creo que incluso no se ha manejado nada todavía a nivel administrativo, ¿verdad? A nivel de las organizaciones deportivas. No tengo yo por lo menos conocimiento de ninguna, ¿verdad? Entonces es una ley en la que pues estamos dando un poco ahí de palos de ciego, ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? Para ver cómo se va a comportar y pues esperar también que en algún momento, Dios quiera que no, que nunca, cuando ya pase de ser un tema administrativo a nivel de sus diferentes comités deportivos, organizaciones deportivas, a que tenga ya que judicializarse un caso de estos, ¿verdad? Dios quiera que nunca nos tengamos que ver metidos en un tema de esto, ¿verdad? Pero sí es importante antes de analizar la ley, algunos artículos de la ley, no todos, porque si no se volvería una clase de derecho, ¿verdad? Que tengamos claros algunos conceptos, ¿verdad? Conceptos que son sumamente importantes en todo este proceso. Vamos a empezar. Ok, empecemos. Déjenme correr esto nada más para efectos de poder ver bien aquí todo. Que me oyen y me ven bien, sí. Sí se escucha ahí, Sí, sí. correcto. Perfecto. Ok, vamos a hacer una definición del hostigamiento o acoso sexual, ¿ok? ¿Qué es? Que el acoso y el hostigamiento sexual se refieren a conductas castigadas que violan la integridad y la libertad psicosexual de las personas. O sea, básicamente es cuando hacemos algo de manera o de índole sexual que afecte a las demás personas, tanto hombres o mujeres, puede ser un hombre, puede ser una mujer, el agresor o el que recibe la agresión. Que ambos son una conducta no deseada. Esto es fundamental en este tema, porque tendemos a confundirlo cuando sí es una actividad o una conducta, perdón, que sí era deseada. ¿Okay? Importante que no sea deseada y de naturaleza sexual, ¿okay? Que haga que la persona se sienta ofendida, humillada y o intimidada. ¿Okay? Esto es un término que es relativamente reciente, como les comentaba ahora, ¿verdad? Que es un problema de años, pero que hasta hace poco se ha empezado a tratar, ¿verdad? El Comité Olímpico Nacional junto con el ICODER hace unos años empezaron con este tema a trabajarlo, porque es un tema muy importante, ¿verdad? Yo no sé si ustedes recuerdan, creo que el año pasado pasaron una encuesta para sacar estadísticas sobre este tema de acoso sexual porque no había nada, ¿verdad? Y lo que no se puede, no podemos juzgar lo que no se puede medir. Eso es un axioma en baloncesto también, ¿verdad? O sea, tenemos que saber cuántos casos hay, cuántas personas se han sentido ofendidas o con un caso de acoso, de hostigamiento sexual, para poder darle paso a todo lo demás, ¿verdad? Ok. Una definición de acoso sexual. Esto según la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos que empezar a basarnos en cosas como estas, ¿verdad? En definiciones de otras disciplinas, como es un tema de trabajo, ¿verdad? En este caso, porque no tenemos nada en el deporte, por lo menos en Costa Rica, ¿verdad? Ok, es un comportamiento en función del sexo de carácter desagradable y ofensivo para la persona que lo sufre,
para que se trate de acoso sexual es necesario la confluencia de ambos aspectos negativos, que sea no deseado y que sea ofensivo. Esto lo vamos a estar viendo reiteradamente en toda la charla, ¿verdad? El acoso sexual, que es diferente al hostigamiento, por eso se llama de acoso y hostigamiento sexual, tienen estas dos características, que es no deseado y que es ofensivo. Esta es una definición de la Organización Mundial del Trabajo. Ok, el hostigamiento o acoso, ¿verdad? Bueno, el acoso y hostigamiento sexual se refieren a conductas castigadas que violan la integridad y la libertad psicosexual de las personas. Ok, perdón, más bien aquí me devolví, qué pena, perdón. Ya es que a estas horas, después de 3 clases les cuento, como decía Donay, estoy estudiando, me metí a estudiar educación física ya viejillo, y hoy yo saco el día libre de la oficina porque hoy tengo 3 clases. Desde la mañana tuve clases de 3 a 5 y de 5:30 a 7:30. Entonces ya a estas horas ya uno no carbura muy bien, ¿verdad? Pero bueno, ok, el acoso sexual puede presentarse en distintas maneras, ok. La primera, como un chantaje, ok. Cuando ese entrenador o entrenadora le dicen al deportista, mira, accede a ciertas cosas y vas a tener beneficios, titularidades, te convoco a partidos, te llamo a selecciones nacionales, a todo ese tipo de chantaje que se da a nivel deportivo. Por cierto, muchachos, colegas, entrenadores, si tienen alguna duda me interrumpen en cualquier momento, yo no tengo ningún problema con eso, ¿verdad? ¿Okay? El segundo punto es como un ambiente laboral hostil, que la conducta da lugar a situaciones de intimidación o humillación de la víctima, ¿verdad? Cuando la persona dice que no, ¿verdad? Y entonces el entrenador empieza a humillarlo, a decirle que es malo, que es esto, que es aquello, y hasta terminan abandonando los diferentes equipos, ¿verdad? Esa es una segunda conducta. Que los comportamientos que se califican como acoso sexual pueden ser de varias naturaleza, ¿ok? O sea, un acoso puede ser de diferentes formas, ¿ok? Físico, que con una violencia física, esa persona que va a tocar a saludar a alguien porque hizo algo bueno y se le pasa la mano de la espalda y le toca las posaderas, por ejemplo, acercamientos innecesarios, cuando se te acercan de esa manera que te quitan ese ámbito esencial que uno tiene, ¿verdad? Que uno se siente mal, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los temas en el aspecto físico. El verbal, de los comentarios, preguntas, no es lo mismo llegar y decirle, qué guapa te ves hoy, qué guapa te ves hoy, y ese tipo ya con esa malicia, ¿verdad? Entonces ese es otro tema muy, muy importante en esto, ¿verdad? Los no verbales, ese silbido, ¿verdad? La connotación sexual en ciertos gestos, la pornografía, ¿verdad? Que eso afecta mucho, ¿verdad? En el tema de lo que son niños, sobre todo, ¿verdad? Porque se da en los niños también, ¿verdad? Perdón para correr esto. Las virtuales, ¿verdad? Cuando se envían mensajes por WhatsApp, por correos electrónicos, por todos los medios ahora que existen, ¿verdad? Entonces hay gente que se dedica a eso, ¿verdad? Qué linda te veías hoy haciendo un caballito, qué guapo te veías hoy haciendo dribbling, qué lindas tenis, en fin, todo ese tipo de cosas que a veces se hacen hasta sin querer, ¿verdad? Pero pueden llegar a comportarse como un tema de acoso sexual y nos podemos ver metidos en un problema por ese tipo. ¿Ok? ¿Quiénes pueden ser objeto de acoso sexual? Esto es muy importante, porque echa la ley, echa la trampa también, ¿verdad? Y decía un ex profesor mío de la universidad que llegó a ser hasta presidente de la corte, ¿verdad? Entonces, bueno, tanto hombres como mujeres son objeto de acoso sexual, ¿ok? Los estudios, aquí como lo demuestra, dice que la mayoría son mujeres, y en esto hay que ser muy, muy claros, o sea, la mayoría de los casos es hacia mujeres. Esto es algo así como querer tapar el sol con un dedo y decir que no es cierto. No, sí pasa en caso de hombres también. Y un tema de hombre a hombre o de mujer a hombre pasa, pero es lo mínimo. Esto es como los temas de violencia doméstica. Y sí, se dan casos de hombres que los agreden, pero la mayoría son mujeres. Por eso la mayoría de las leyes que hablan sobre violencia doméstica van orientadas hacia el tema de las mujeres porque son la mayoría, yo me atrevo a decir que el 95%, cuidado si no más, ¿verdad? En el tema del acoso sexual en el deporte, es igual, las mujeres son la mayoría de los casos a los que se ven afectadas por este tipo de cosas. Y es un tema que tiene que ver también con la vulnerabilidad, con dependencias que existen a nivel social, como el tema del machismo, ¿verdad? Entonces las mujeres tienden a caer más en esta desgracia del acoso sexual, ¿verdad? Sin quererlo, y los entrenadores o las personas que son acosadores, ¿verdad? Tienden a lograr identificar cuando una persona está en esa vulnerabilidad, ¿verdad? Y lo afectan y lo atacan y lo logran, ¿verdad? Pero bueno, ya existiendo una ley, esperemos que este tema pueda de una u otra manera frenarse, ¿verdad?
Okay, con respecto a los hombres, lo sufren también en mayor caso son jóvenes, los homosexuales y miembros de minorías étnicas y raciales. Yo he visto entrenadores que jugadores por ser homosexuales los hacen a un lado o porque son de una descendencia racial diferente a la de nosotros, ¿verdad? Entonces los hacen a un lado, ¿verdad? Y eso, pues eso es acoso también, ¿verdad? Tal vez no sexual, pero sí es acoso. Ok. ¿Quién puede acosar? El acoso puede provenir de propietarios, directivos o empleados con jerarquía, clientes, proveedores y compañeros de trabajo. O sea, no solo un entrenador, un compañero de trabajo, de equipo, perdón, puede acosar sexualmente o hostigar sexualmente a otro compañero o a otra compañera. Perfectamente lo puede hacer, lo pueden hacer directivos, aparte de los entrenadores, jugadores, los empleados. Perdón, usted no deja trabajar nunca. Listo, podemos seguir, sí. Ok, ok. Normalmente pueden ser hombres y mujeres, ¿verdad? O sea, es un tema de estadística, ¿verdad? El acoso entre el mismo sexo es también un tema muy reciente, ¿verdad? Pero no deja de ser importante a la hora de las estadísticas también. Ok. ¿Qué es el hostigamiento? Esto es muy, muy importante. Ok, el hostigamiento opera de manera vertical, ¿ok? Y se ejerce de parte del superior jerárquico, ¿ok? No puede haber hostigamiento entre iguales. Okay, entre compañeros de equipo no hay hostigamiento, eso es acoso. El hostigamiento es cuando hay un rango de superioridad, un entrenador a un jugador, un directivo a un entrenador o a un jugador. Tiene que haber una superioridad. Entonces ahí hay hostigamiento. ¿Por qué? Porque esa es una de las características y uno muchas veces, por no quedar fuera del equipo, los hombres o mujeres o un entrenador, con tal de no quedar fuera de la organización o del comité de deportes o de lo que sea, puede llegar a caer en este tipo de problemas, ¿verdad? En el hostigamiento. Pero sí es importante distinguir, esta es la primera distinción que hay entre un tema de hostigamiento y de acoso sexual. El acoso sexual no hay diferencia de rango, ni de edad, ni de condición, de nada. Pero en el hostigamiento sí tiene que haber una relación de superioridad. Esto obviamente lo traemos del tema laboral, que ahí es donde se ha tipificado de esa manera. Ok. La subordinación laboral, esto es muy importante, el hostigamiento se cobija en una relación de jerarquía de autoridad y subordinación. Esas son las dos características. Hay una superioridad y una jerarquía por encima de uno. Entonces, por eso es que la gente tiende a caer en este flagelo del hostigamiento por este tema, ¿verdad? Ok, en términos generales se trata de un tema de poder. Yo soy tu jefe, soy tu entrenador, me tienes que hacer caso, soy tu directivo, entonces me tienes que hacer caso y pasa, desgraciadamente pasa. Ok, las consecuencias del hostigamiento sexual, no del acoso, del hostigamiento, ok, efectos discriminatorios para quien lo padece, ¿verdad? O sea, si al final no aceptan ese tipo de propuestas, ¿verdad? Lo tienden a discriminar, lo tienden a alejar, le quitan cuestiones laborales que ya tenía o beneficios laborales que ya pudo haber llegado a tener. Hay una distinción, te separan completamente, ¿verdad? Hay exclusión, que es peor todavía. Okay, y una restricción o preferencia basada en motivos de raza, género, edad, preferencia sexual o abuso de poder, etcétera. Esas son las características o las consecuencias que se dan cuando ustedes se niegan a no hacer o a no meterse en ese ciclo del hostigamiento sexual, que es gravísimo, ¿verdad? Y todo esto, aunque parece muy tema de laboral, ¿verdad? Pero sí se da. Yo me imagino que ustedes me podrán contar, sin decir nombres, ¿verdad? Casos que han visto de este tipo. Se da mucho en el fútbol. Mucho, mucho, mucho. De hecho, yo hace unos meses, o el año pasado, no recuerdo, vi un reportaje en Canal 7, o en Canal 6, no recuerdo, donde las muchachas de fútbol de primera división, ellas comentaban que ellas se tenían que ir de equipos o tuvieron que las apartaban del equipo o las discriminaban porque no aceptaban los ofrecimientos sexuales o el hostigamiento que tenían producto del entrenador. Entonces, o de directivos, no solo de ellos, ¿verdad? Entonces, en el fútbol es muy, muy, muy frecuente este tema. Ok. ¿Qué no es acoso y hostigamiento sexual? Esto es muy, muy importante. Hay que diferenciarlo de otras conductas que también se producen en los ambientes laborales y llegan incluso a presentarse de manera simultánea. Era lo que yo les decía, con llegar y decirle, qué bonita te ves hoy, qué guapa que andas. ¿Pasas? Eso no es hostigamiento, ni es acoso, ninguna de las dos. Pero si ya pasas y lo decís de manera maliciosa, o una compañera llegó en aguas y ya te quedas viéndola mal y le haces un comentario
despectivo o alabándola, en fin, eso sí ya se puede catalogar, ya sea como acoso o hostigamiento sexual en función de la relación en la que estés, si estás de superioridad o de igual. En un equipo es igual, en un equipo es igual, en los equipos de básquetbol, las muchachas van muy coquetas a los entrenamientos y llevan sus licras y sus cosas, y entonces igual los hombres también, y si usted se pasa con ese tipo de comentarios, puede caer uno en un tema de esto, ¿verdad? Que y aunque parezca reiterativo, es necesario hacer que este tipo de aclaraciones, porque detectar el acoso y el hostigamiento sexual no es fácil. Hay una línea muy sutil entre quise ser amable y quise hostigar o quise tener un tema de acoso sexual, ¿verdad? Porque normalmente empieza así con que, fue una sutileza, yo la suelto, la tiro, ¿verdad? A ver qué pasa, y si, como cuando uno va a pescar, ¿verdad? La tiro, y si pescó, lo jalo y empiezo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, ¿verdad? Entonces es un tema que hay que cuidarse mucho con esto, ¿verdad? Ok, su ocurrencia se entremezcla con una serie de prácticas cotidianas, tales como las emociones, los prejuicios de género que intervienen en estas percepciones, ¿verdad? Mucha gente, ¿verdad? Llega y, como les decía, llegan a saludar a alguien, ¿verdad? Y como es hombre, o un hombre a un hombre, o una mujer, y tiende a haber una confusión grave, grave con eso, que normalmente tiende a ser o se califica como acoso u hostigamiento sexual, ¿verdad? Lo que le hablaba de las estadísticas del Comité Olímpico, ¿verdad? Según los datos que ellos tienen y que manejan, 35 de cada 100 deportistas han sufrido algún tipo de acoso, ¿ok? O sea, y de esos 35 atletas, el 73% corresponde a mujeres. Entonces, estamos claros con las estadísticas, las que más sufren este tema de hostigamiento y de acoso sexual son las mujeres. O sea, eso no hay límite, no hay discusión alguna, pero no podemos legislar solo, no se puede legislar solo para las mujeres, tiene que ser para los dos. Por esto es que no tiene sexo esta ley, es tanto para hombres como para mujeres. ¿Okay? ¿Vamos claros? ¿Tienen alguna duda, colegas? Díganme que sí, porque si no, que, o por lo menos díganme que no. Buenas noches, don Jorge. ¿Cómo le va, don Ronald? Muy bien, gracias a Dios, mucho gusto. Igualmente. Es que creo, no sé, siento que quizás lo que es acoso es a partir del momento que la persona, por ejemplo, con el ejemplo que usted ponía, ¿verdad? Claro está, con el de hola guapa de buena manera. Siento que si esa la persona se refiere a que le molesta ese tipo de comentario, ya a partir de ahí empieza el acoso, ¿no es cierto? Correcto, correcto. Pero la intención con la que vos lo hiciste no fue de acoso. Entonces, Más sin embargo, si ella si ella o él se lo menciona, ahí entonces, ¿verdad que sí? correcto, correcto. Muchas gracias, don Jorge. Así es, no, Ronald, más bien que excelente pregunta y hago la aclaración, más bien, o sea, es un tema también de la intención, ¿verdad? Con la que lo quiso decir, ¿verdad? Si resulta que ese entrenador le dice, hola guapas a todo el mundo cuando llegan a todas las mujeres, entonces pareciera como que no, ¿verdad? Pero si es solo a una persona específica, entonces sí pareciera ahí que puede transgredir esa línea, pero excelente, don Ronald, así es, así es. Y como todo, desgraciadamente, ¿verdad? En materia de este tipo de cosas es un tema de prueba, ¿verdad? Entonces, yo no creo que nadie ande buscando pruebas para eso, ¿verdad? Pero si te sentís acosado, te sentís con un tema de hostigado, ¿verdad? Y a veces no hay cómo demostrarlo, ¿verdad? Entonces, es un tema medio complicado, pero ahora lo vamos a ver más adelante. Muchas gracias, don Ronald. No sé si hay más preguntas. No, seguimos. Qué serios que están estos chicos. Bueno, vamos a ver. Ok, ahora sí vamos a entrar a la ley contra el hostigamiento y acoso sexual en el deporte. Es la número 9.967. Es una ley muy corta, son 24 artículos nada más, pero sí es muy concreta. Y por ser muy concreta, al mismo tiempo cada artículo es muy pesado, es muy denso. Pero sí hay una comisión en el ICODER, que es también, creo que está en coordinación con el Comité Olímpico, que se encarga de hacer charlas y capacitaciones sobre esto, y yo concuerdo 100% con ellas y con los artículos que vamos a hablar, que son los más importantes y los más relevantes. Ok, el artículo 1, ¿cuál es el objeto? Voy a leerlo y después lo explico. Esta ley tiene como principal objetivo la prohibición, sanción y prevención del acoso y el hostigamiento sexual en el deporte. Vean que ellos hacen ahí la distinción del acoso y el hostigamiento sexual en el deporte.
como práctica abusiva y de poder contra los derechos fundamentales de las personas. Por supuesto, o sea, eso es una alteración a un derecho fundamental de todas las personas, en su condición de deportista, entrenador, dirigente deportivo y otras personas que presten servicios a las diferentes entidades deportivas establecidas en esta ley, con especial referencia a su dignidad como persona, a los derechos de igualdad ante la ley y de la integridad física. Bueno, esto es importantísimo. Yo creo que es muy claro ese artículo, ¿verdad? Ese es como la patada inicial de la ley, ¿verdad? O sea, definimos qué es el acoso y el hostigamiento sexual. Ok, definimos, si no quedamos a entender qué es lo que va a regular esa ley. Las definiciones están aquí en el artículo 2. El hostigamiento y acoso sexual en el deporte, cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico. ¿Ah? Bueno, y verbal, decirle, hola guapa, qué bonita que estás, qué bonito te quedas de short, qué bonito, en fin, todo eso. Los no verbales, de un silbido, llegar y silbarle, cerrarle el ojo, en fin, ese tipo de cosas, ¿verdad? De naturaleza sexual y no deseados por la persona que lo recibe, que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la integridad física o psicológica de una persona. Esto aquí sí es muy importante, ¿verdad? Porque puede ser que haya personas o mujeres o hombres que le digan una cosa de esos, no le importa. Entonces, para él no es indiferente, ¿verdad? Pero no debería darse. Igual no debería darse aunque esas personas para ellas sean indiferentes. ¿Okay? Hay un ejercicio abusivo del poder que conlleva un estado de indefensión y de riesgo para la víctima, independientemente de que se realice en uno o varios eventos. Esto es importante. O sea, puede ser que sea solo un evento aislado. Entonces, pero igual no le quita el que sea un acoso o un hostigamiento, ¿verdad? ¿Okay? Pero ya cuando son varios es peor la cosa, ¿verdad? ¿Okay? El espacio deportivo, ¿verdad? Marco físico donde tiene lugar la actividad deportiva y la práctica del entrenamiento de cada disciplina. La multiplicidad de espacios que acogen las distintas actividades deportivas constituyen el objeto tangible del planteamiento en materia deportiva. Bueno, aquí sí yo discrepo con ellos, ¿verdad? Aquí como que dan a entender que tiene que ser solo en ese ámbito, nada más, como hablemos de básquetbol, estamos en básquetbol, solo en el gimnasio donde se entrena, o en el bus donde vamos para un partido, o al otro lugar donde fuimos a jugar. No, acuérdese que también una de las formas son cosas virtuales, ¿verdad? O sea, si yo le mando un mensaje por WhatsApp, un correo electrónico, eso aplicaría para esto. Ahí es no un vacío, pero algo que en la que más de un abogado posiblemente se puede agarrar de ahí para tratar de hacer un desorden, ¿verdad? Y ya ustedes saben cómo somos los abogados en eso, ¿verdad? No me excluyo, ¿verdad? ¿Okay? Después, el deber del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación. ¿Ok? Esto es muy importante. ¿Ok? Ellos, a través del Consejo Nacional de Deporte y la Recreación, deben velar y garantizar que cualquier agrupación deportiva, tales como los comités cantonales, las asociaciones deportivas, las federaciones, ligas deportivas nacionales o autoridades competentes en materia del deporte nacional, cumplan lo dispuesto en esta ley. Que básicamente, o sea, si ustedes pertenecen a un comité de deportes, bueno, obviamente con mucha más razón tienen que estar apegados a esta ley. Cualquier equipo común y corriente, una asociación deportiva, la federación de baloncesto, todas las federaciones, todos tienen que estar apegados a esta ley. ¿Okay? Y asimismo, creará la Comisión contra el Hostigamiento Sexual, que es esta comisión que les comentaba, que trabajan muy, muy, muy bien. Son unas damas, pero en todo el amplio sentido de la palabra. Hay gente, incluso yo una vez oí un comentario tan sexista y tan estúpido que solo mujeres habían en esa comisión. Y por supuesto, si son las que son más afectadas, tienen que haber solo mujeres, no necesariamente, pero hacen un trabajo increíble. Ahí hay varias colegas que hacen, pero bueno, es increíble el trabajo que ellas hacen y eso ha sido parte en la creación de esta ley. ¿Ok? Se creará la Comisión contra el Hostigamiento Sexual, la cual será responsable de llevar adelante programas de prevención y capacitación en contra del hostigamiento y el acoso sexual en el deporte y recibir y dar seguimiento de las denuncias de hostigamiento o acoso sexual presentadas ante los órganos internos de las entidades deportivas correspondientes. Para ello deberá consolidar la información en una base de datos de las denuncias recibidas a nivel nacional. Lo puse todo el artículo por una simple y sencilla razón. Bueno, primero, ellos van a llevar un seguimiento de todos los casos. Aquí es donde les voy a comentar algo que es importante. Cuando hay una denuncia de este tipo, ¿verdad? Ya sea en un comité de deportes, en una asociación, en cualquiera de estas entidades que oímos ahora, la denuncia se va a manejar de una manera administrativa.
¿ok? La sanción posiblemente va a ser un despido y no va a pasar de ahí. Pero si la persona ofendida quiere judicializarlo y llevarlo al ámbito legal, ya a la parte judicial, dejar de ser una parte meramente administrativa que resuelve la junta directiva del comité de deportes o la junta directiva de la asociación deportiva, en fin, los dirigentes de cada organización de esa, y esa persona lo quiere hacer, que ahora lo vamos a ver más adelante, lo puede hacer perfectamente, ¿verdad? Entonces, es muy importante tener claro esto. Inicialmente es una sanción administrativa. Yo creo que nadie quiere a un hostigador ni un acosador sexual en un camerino con niños o con jóvenes y con mujeres ni hombres. Yo no los quisiera, ¿verdad? Yo no sé ustedes, yo creo que no tampoco, ¿verdad? Todos estamos claros en eso, ¿verdad? Ok, ahora el título primero, que es la procedencia del procedimiento en la entidad deportiva, ¿ok? Vamos a ver ahora qué es lo que se hace cuando hay una denuncia de este tipo, ¿ok? Las personas deportistas, los directores, los integrantes de cuerpos técnicos y otras personas quienes prestan servicios a las diferentes entidades deportivas que consideren que se han violentado sus derechos por alguna de las conductas estipuladas en el artículo 4, fueron aquellas que leímos de la presente ley, o cuando detecten estas mismas conductas que afectan a otras personas dentro del mismo espacio deportivo, deberán formular la queja correspondiente ante el órgano interno de la organización deportiva. Aquí hay dos cosas que hay que hablar. Bueno, primero, da la facultad de poder hacerlo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es una obligación de hacerlo. A las personas deportistas, los directores, los integrantes de cuerpos técnicos y otras personas que presten servicios a la entidad deportiva. El conserje de un comité de deportes, se da cuenta de eso, tiene la obligación de ir y poner la denuncia. Porque si no lo hace, más bien te vas a ver en un problema. Y aquí sí es importante aclarar ese concepto. No es que vas a ser cómplice, porque vos no estuviste metido, no planeaste hacer una cosa de esas de acoso sexual o hostigamiento, pero sí sos la figura del encubridor, encubriste una situación que a todas luces es ilegal, entonces te puedes ver metido en un problema de ese tipo. Entonces, compañeros, colegas, entrenadores, si ustedes se dan cuenta, saben de que algún colega de ustedes, o colega, hombre o mujer, indiferente de eso, o directivo, lo que sea, lo está haciendo, tienen la obligación de denunciar. Esto es como los empleados públicos, cuando ellos tienen conocimiento de un delito, tienen la obligación de denunciarlo. Igual es esta ley, igual, solo que ya abarca privados, asociaciones deportivas, equipos deportivos, tienen la obligación de hacerlo, ¿ok? Porque si no, nos vamos a ver involucrados en un problema feo, ¿ok? Y bueno, como se dieron cuenta, es un tema, empieza meramente administrativamente. En ese mismo artículo era la prueba será valorada de conformidad con las reglas de la sana crítica, la lógica y la experiencia. Aquí esto abre un ámbito grande, ¿verdad? Porque, vamos a ver, imaginémonos, no un comité de deportes, un comité de deportes ellos pueden tener la capacidad de que alguno de ellos sea abogado o que tengan acceso a algún abogado, ¿verdad? Pero valorar la prueba de conformidad con las reglas de la sana crítica. ¿De la sana crítica de qué? ¿En base a qué? ¿Con la lógica de qué? ¿O la experiencia de qué? Si esto es nuevo, no hay. O sea, entonces tenemos que irnos, como decimos los abogados, supletoriamente, pues a cómo se ha tratado el tema del hostigamiento y el acoso sexual desde otro ámbito que no es necesariamente el deporte. Entonces eso es lo que hay que hacer. ¿Okay? Ante la ausencia de pruebas directas, se deberá valorar la prueba indiciaria y todas las otras fuentes del derecho común. Bueno, testimonios, yo lo vi, si hay un video, correos, todo lo que hablábamos ahora, ¿verdad? Los tipos de pruebas que pueden existir. ¿Ok? Igual, atendiendo a los principios de la materia del hostigamiento sexual. En caso de duda, que aquí hay un tema muy importante que lo podemos aclarar también porque tiene que relacionarse con los términos de derecho normal. Cuando en un juicio normal, común y corriente de cualquier tipo, existe una duda, existe lo que se llama el indúo pro reo. O sea, simplemente hay que dejar a la persona libre porque hay una duda. El tribunal tiene o el juez tiene que estar completamente seguro y las pruebas tienen que estar claras y suficientes para poder condenar a alguien. Por eso es que muchas veces se ve a la gente que sale y que uno dice, qué barbaridad, si hizo esto, si hizo aquello. Bueno, resulta que atrás hay un abogado ahí un poquillo colmilludo que lo que hace es plantar una duda sobre algo específico. Puede ser que haya 10 pruebas, pero una prueba o 2 pruebas dicen que no y que cabe la duda y él se dedica a moverle el piso a todo el mundo, normalmente a esa persona la dejan ahí. ¿Okay? Aquí pasa algo parecido. En caso de duda se aplicará el principio de indubio pro víctima, el cual implica que en caso de duda se interpretará en favor de la víctima.
Bueno, aquí aplicamos lo contrario, gracias a Dios, se aplica lo contrario. Quiere decir que si hay una duda, vamos a probar a hacer todo a favor de la víctima, no del victimario, no del hostigador ni del acosador, sino de la víctima. Entonces se van a tomar todas las medidas necesarias, alejar al entrenador, sin goce de salario, con goce de salario, mientras se resuelve el asunto, o pueden haber mejores pruebas para resolver el tema. ¿Ok? La parte final de este artículo, en caso de que existan organizaciones deportivas que no dispongan de las condiciones para realizar la investigación, la persona denunciante puede recurrir directamente a la vía judicial. ¿Okay? ¿Qué pasa, por ejemplo, los que trabajen de ustedes en equipos, en organizaciones deportivas, en asociaciones deportivas? Bueno, ahí tal vez no tengan toda la estructura para poder poner la denuncia, o ustedes son los dueños del equipo, ustedes mismos lo montaron. Bueno, ustedes no tienen esa estructura que se requiere para hacer toda la investigación, y máxime si digamos, por ejemplo, son ustedes los que están denunciando, pues de ahí no existe. Entonces, esa persona puede directamente brincar a la vía judicial. Eso es lo que nos está diciendo la parte final de este artículo. Entonces, como verán, colegas, hay que tener mucho cuidado con este tema. Okay, el artículo 8, la comparecencia de las partes. Okay, cuando ya se logra, imaginémonos, pongamos el escenario de un comité de deportes, ¿verdad? Ya las partes, se puso la denuncia, están las pruebas y todo, ¿okay? Cuando se cumple el plazo ese para contestar la denuncia presentada, o sea, yo puse la denuncia, le hacen lo que se llama el traslado, o sea, le notifican o le informan a la persona que se está llevando un proceso, ya sea de acoso o de hostigamiento sexual, y esa persona tiene que contestar. Eso es lo que dice, cumplido el plazo para contestar la denuncia presentada, la comisión investigadora de la organización deportiva, sea comité de deportes o asociación, lo que ustedes quieran ponerle. Perdón, ¿alguna duda? ¿Por qué se prendió un micrófono? ¿Seguimos? Bueno, ok. La organización, en un plazo de 3 a 5 días hábiles, señalará la hora y fecha para la evacuación de la prueba. Eso lo que quiere decir es que me notificaron que y a partir de ahí yo contesté. En el momento que contesté, de ahí el órgano que va a investigar tiene 3 a 5 días para resolver si la prueba es válida, no es válida, si es suficiente o no es suficiente. ¿Okay? Entonces es un proceso relativamente rápido en función a irse a la vía judicial. Ok, las garantías para quien denuncie y testifique que ninguna persona que haya denunciado ser víctima de acoso y hostigamiento sexual en el deporte o haya comparecido como testigo de las partes podrá sufrir por ello perjuicio personal alguno en su disciplina ni en la entidad deportiva donde la practica. O sea, si yo denuncio a alguien, no tiene por qué esa persona recibir algún tipo de discriminación alguna. O sea, sus condiciones y su estatus tienen que seguir exactamente igual. El que cambia es el de la persona que denunciaron. Ese sí cambia. Y después vamos a ver cómo podemos evitar eso también. Que el incumplimiento ante esta prohibición será motivo de sanción emitida por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, hasta por 10 salarios bases. Ok, veamos lo práctico. Vamos a ver, yo vivo aquí en San Carlos y hay una denuncia de acoso sexual contra el entrenador de fútbol de alguna entidad y que regula el Comité de Deportes de San Carlos. Que si el Comité de Deportes de San Carlos no hace todo el procedimiento, ¿okay? el Instituto Costarricense del Deporte los puede sancionar hasta por una multa de 10 salarios bases, ¿verdad? Entonces, puse el de San Carlos por poner un ejemplo, ¿verdad? Puede pasar en cualquier entidad, ¿verdad? En cualquier entidad deportiva de las que vimos al inicio. Don Ricardo, ¿tiene alguna pregunta? Que lo veo ahí muy ameno. No. No, todo bien, todo bien. Buenas noches, perfecto. Saludos a todos. Buena vida, don Ricardo. Un abrazo. Ok. Seguimos. Ok, las medidas cautelares. Las medidas cautelares son medidas que se toman para prevenir que algo se haga más grande, ¿verdad? Para prevenir también que se puedan alterar pruebas o cosas de ese tipo, ¿verdad? Ok. El órgano investigador, previa solicitud de la parte y mediante resolución fundada, podrá solicitar a la autoridad competente de la entidad deportiva ordenar cautelarmente. O sea, yo puedo en el escrito que hago de denuncia, ¿verdad?, pedir cosas como estas. Okay. Que la presunta persona hostigadora se abstenga de perturbar a la persona denunciante y a las personas ofrecidas como testigos. Okay. Básicamente ni les hables, ¿verdad? Si es que te dejan como entrenador todavía. La permuta del cargo de la persona hostigadora, ¿okay? Lo van a cambiar.
O sea, cambie de entrenador, ¿ok? Y en caso de existir una relación laboral, con mucha más razón, ¿verdad? La prohibición a la persona hostigadora de asistir a sitios o eventos deportivos competitivos o recreativos que frecuente o planea asistir el denunciante o la persona ofrecida como testigo, ¿ok? Básicamente lo metemos como en el congelador, ¿verdad? O sea, ni se acerque ni venga hasta que esto se resuelva. Entonces esas son cosas en las que nos podríamos ver afectados por tratar o por sin querer hacer un silbido o alguna cosa de esas, ¿verdad? Nos podemos ver metidos en un problema de este calibre, ¿ok? Después tenemos, ok, en el título 2, el procedimiento en la vía judicial. Todo esto que vimos es la parte administrativa, ¿ok? ¿Qué es lo que pasaría si un comité de deportes, una asociación deportiva, hace? Ok, resumiendo, básicamente me llegó la denuncia, ¿ok? Yo le tengo que dar traslado a la persona que están denunciando, esa persona tendrá un plazo para contestar. Cuando esa persona ya contestó, ¿ok? Yo tengo de 3 a 5 días para poder ver la prueba, valorarla y considerar si puedo tomar alguna de aquellas medidas cautelares que era alejarlo. Bueno, y hay más todavía, ¿verdad? Pero básicamente son esas, es alejarlo, es pedir un cambio que no se le acerque a las personas que lo denunciaron, que ni vaya ni siquiera a las actividades deportivas en las que esa persona presuntamente puede estar. Okay, eso es en la parte administrativa, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué pasaría en la vía judicial, ¿ok? Si la persona denunciante considera que no se ha resuelto definitivamente su denuncia por hostigamiento y acoso sexual en el espacio deportivo, podrá presentar la demanda ante el juzgado de trabajo. El agotamiento de la vía o a lo interno de la entidad deportiva será facultativo. Básicamente esto lo que quiere decir es que usted puede irse por las 2 vías si quiere. Puede llegar en la persona acosada o que sea motivo de hostigamiento sexual, puede poner la denuncia en el comité de deportes, en la federación, en la organización deportiva, donde sea, y concomitantemente también irse a la vía judicial. Entonces, se complica la cosa, ¿verdad? Entonces, eso es muy, muy relevante para efectos de que lo tengamos como algo a tener cuidado. Eso es como aprender los diferentes tipos de defensas, ¿verdad? Hay que aprenderlas muy bien, muy, muy bien. Ok, el título 3, que son las denuncias, sanciones y otras disposiciones. Ok, las denuncias por acosar y hostigar a personas menores de edad. Se agrava el asunto todavía. Cuando la persona ofendida sea menor de edad, tendrá el derecho y la legitimación para plantear personalmente la denuncia por cualquier hecho de hostigamiento o acoso sexual en el deporte en perjuicio de conformidad con lo dispuesto en la ley 7739, la ley que es el Código de la Niñez y la Adolescencia, ¿verdad? Igualmente podrán interponer la denuncia en defensa de sus derechos los padres, sus representantes legales, el Patronato Nacional de la Infancia, la Caja Costarricense del Seguro. O sea, te metes en un problema, ¿verdad? Porque ya no es solo la persona que te va a denunciar, vas a tener a la caja y vas a tener también al PANI encima. Y el PANI a veces es un perro traba, a veces, pero la caja sí. Con la caja sí vas a tener problemas, van a tener problemas graves, ¿ok? Es importante, ¿verdad? Que las personas adolescentes mayores de 15 años, ¿verdad? Quienes serán consideradas partes dentro del procedimiento, al igual que las personas adolescentes mayores de los 15 años, siguiendo el mismo procedimiento que se establece en los artículos 7 y 11 de la presente ley. O sea, la parte administrativa, se hace la denuncia administrativa, entonces la parte administrativa tiene la obligación de hacerle, aparte de notificarle a la persona que la están denunciando por acoso, por hostigamiento, también tiene, si es un menor de edad, hacerle parte al PANI y a la Caja Costarricense del Seguro Social. Y ellos se van a agarrar del Código de la Niñez y la Adolescencia. Y señores, contrate un bufete, contrate 2 o 3 bufetes, porque no le va a ir nada bien en un tema de este tipo para poder limpiarse, ¿verdad? Ok. Después termina cuando el acusado se trata de un menor de edad, solo actuará el órgano interno de la entidad deportiva que se encargará de realizar el procedimiento establecido en el artículo 7. ¿Ok? Se va a tratar momentáneamente de manejar la denuncia o el tema a nivel administrativo, ¿verdad? Pero acordémonos que facultativamente y son los padres los que ponen la denuncia inicialmente y ellos se podrían ir a la vía judicial. Entonces, prácticamente que esta última parte de este artículo 19, ¿verdad? Es decorativa, para mi opinión, porque el padre, yo no me imagino un padre de un menor de edad que le llegue a contar que está siendo acosado o hostigado sexualmente y que no quiere irse por la vía judicial. O sea, lo va a hacer. Eso es es más, de hecho, a mí como abogado me llegan a buscar y yo le digo, sí, vámonos a la vía judicial, ni siquiera vaya a la vía administrativa.
¿verdad? Hagámoslo también concomitantemente para que le vaya más feo a la persona, ¿verdad? Pero normalmente yo me iría a la vía judicial. ¿Ok? Sobre la denuncia falsa, esto es muy, muy importante, que era la forma que yo les comentaba ahora, que tenemos para tratar de salvar un poco ahí el tema, ¿verdad? Cuando es una denuncia falsa. Quien denuncie falsamente el acoso y hostigamiento en el deporte podrá incurrir, cuando así se tipifique, en cualquiera de las conductas propias de difamación, la injuria o la calumnia, según el Código Penal. Bueno, vuelvo a lo mismo, al igual que cuando yo pongo una denuncia por hostigamiento, por acoso sexual, tengo que demostrarlo, ¿verdad? Con testigos, las pruebas pueden ser testigos, pueden ser documentos, pueden ser videos, muchas, ¿verdad? Igual también puede ser a la hora de una denuncia falsa, ¿verdad? De a mí llega simplemente y es la palabra de esa persona contra la mía, ¿verdad? Y la persona dice que es que yo me paso silbándole, que yo lo toco, la toco, lo que sea, ¿verdad? Entonces resulta que yo logro, ¿verdad? Como denunciado, demostrar con los testigos, con los testimonios, perdón, de los otros jugadores que eso no es cierto. Entonces eso ya sí se considera una denuncia falsa. Y más bien esa persona se puede ir penalmente contra esta persona que lo denunció por cualquiera de esas, ya sea una difamación, una injuria, una calumnia, que tienen varias diferencias, tienen muchas diferencias entre esos tipos penales, la difamación, la injuria, la calumnia, son tipos penales que cada una tiene sus condiciones que no lo vamos a ver aquí porque aquí venimos a hablar de básquetbol, no de derecho. ¿Okay? Los tipos de sanciones. ¿Okay? Hay sanciones que pueden pasar de una amonestación, ¿verdad? ¿Y qué pasa si yo llegué y por molestar a alguien pasó y yo le hice un silbido, le cerré el ojo, le dije alguna hora? Bueno, ahí me amonestan por escrito y eso queda en el expediente, ¿verdad? Okay. La suspensión no menor a un mes, o sea, tiene que ser máximo un mes, o sea, o de un mes en adelante sería, más bien, y hasta el despido, ¿verdad? Que eso ya queda ahí en el expediente y queda usted marcado no solo ahí, sino en el ICODER, porque acordémonos que todo lo que haga la organización deportiva tiene que ponerle de conocimiento a esta comisión que hay en el ICODER sobre el hostigamiento sexual y el acoso, ¿verdad? Entonces, si nos quedamos manchados, es como peor que quedar debiéndole a Goyo o a Monje, más o menos, ¿ok? Cuando se trate de un menor de edad, el que cometa el acto de hostigamiento y acoso sexual, se le establecerá la imposibilidad de participar y pertenecer a la entidad deportiva donde sucedieron los hechos. Cuando es un menor de edad, eso se agrava, o sea, no hay forma, o sea, bueno, es que no tiene nombre, ¿verdad? En mi opinión, pero bueno, lo anterior sin perjuicio de que la persona acosada pueda acudir a la vía penal. Cuando la persona acosadora incurrida en las conductas tipificadas como amenazas, la coacción, así como las injurias, calumnias o difamación sin perjuicio de otras conductas constitutivas de hechos punibles conforme el Código Penal. Básicamente lo mismo. O sea, los abogados tenemos esa forma de decir las cosas, ¿verdad? Las complicamos muchas veces, pudiendo decirlas simples, pero tiene su connotación legal el decirlas de esa manera. Entonces, por eso hay que ponerlo en todas las leyes, en todo lo que es una articulación legal. ¿Ok? Causales de despido de la persona denunciante. ¿Ok? En caso de existir una relación laboral, quien haya formulado una denuncia de acoso, hostigamiento sexual o haya sido ofrecida como testigo solo podrá ser despedida por causa justificada, originada de la falta grave de los deberes derivados del contrato laboral, conforme a las causas establecidas en el artículo 81 del Código de Trabajo. Aquí empezamos ya en un problema meramente legal, ¿verdad? Muchos de ustedes, de los que están contratados, no tanto en los comités de deportes, porque por ley sí tienen que firmar un contrato, porque son fondos públicos los que ellos manejan, entonces la Contraloría sí los obliga a que tengan que tener contratos firmados con los diferentes entrenadores. Eso dice la teoría, ¿verdad? Yo sé que en la práctica no pasa así, pero bueno, cuando es una asociación deportiva, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Normalmente en un contrato no se pone el tema del hostigamiento o del acoso sexual. Ok, bueno, entonces este artículo lo que nos hace referencia es de que podemos acudir a ese artículo a pesar de que no lo diga el contrato para poder proceder al despido de la persona. Ok, según el artículo 81 del Código de Trabajo. Ok, el despido de la persona denunciante o que haya sido ofrecida como testigo sin ajustarse al procedimiento indicado en este artículo será absolutamente nulo. ¿Okay? La persona trabajadora afectada podrá acudir al proceso, especialmente de protección, de fueros especiales previsto en el artículo 540 del Código de Trabajo. Ese es un poco más de cosas, pero van ofrecidas para la parte de los testigos. Pero básicamente es lo mismo que el ofendido.
Okay. El plazo para interponer la denuncia se considerará de 2 años y se computará a partir del último hecho. Okay. A partir del último hecho, ¿verdad? Estos, se lo voy a poner así, les voy a dar un ejemplo de algo. Vamos a ver, un matrimonio, y resulta que se da cuenta el esposo o la mujer, digamos, la mujer, para que no se me enojen. Ok, la mujer que el esposo le fue infiel, ok, y me doy cuenta en septiembre del 2021, ok, y decido aguantármelo, no dice nada, y pasó un año. Pasado el año, ¿verdad? Decide que no, que se indigna por alguna otra razón o cualquiera de los dos y dice, no, ahora sí voy a ir a poner eso como una causal de divorcio. Ya no puede, ¿ok? Porque ya pasó un año, ¿ok? En este caso es igual, ¿ok? Si pasan 2 años desde el hecho del acoso o del hostigamiento sexual, esto va muy, muy orientado, creo yo, el espíritu de este artículo fue en caso de menores de edad, ¿verdad? Alguien con 17 años, 16 años, que le pasó y se quedó callado y no dijo nada y por la mentalidad que tienen en ese momento, o incluso menores más jóvenes, no lo entienden tal vez y no lo comprenden como el contexto como tal del hostigamiento o del acoso sexual. Entonces resulta que un año y resto después les dan una charla de acoso sexual y hostigamiento y dicen, no, pero a mí no pasó esto. ¿Okay? Entonces hay un margen de 2 años para poder plantear la denuncia. ¿Okay? Vamos a ver, y esta ley rige a partir de, que les digo, muy reciente, ¿verdad? Del 29 días del mes de marzo del año 2021. ¿Okay? Es sumamente reciente. Yo no conozco ningún caso todavía de acoso sexual que se esté tramitando. Debe haberlo, no lo conozco, ¿verdad? Pero igual ustedes creo que me podrían más bien facilitar información de eso si la tienen, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda, chicos, sobre la ley, porque básicamente se los decía, la ley es muy, muy pequeña. Son 24 artículos, nada más, porque es muy, muy específica. Y va, como es específica para el deporte, entonces por eso es que se podía hacer de esa manera. Pero si tienen alguna pregunta, porque yo no sé si es que yo hablo muy rápido o Buenas explico mal. noches. Muy bien. Don Claudio, ¿cómo le va? Buenas noches. Lo Don escucho. Jorge, ¿cómo le va? Mucho gusto. Gracias, un placer. Igual, dos cositas. La primera, bueno, eso con respecto al hostigamiento, bueno, no sé si a nivel del país, con todos los casos que han habido de ese tipo, que se habla, bueno, que he escuchado que tal vez tenía 6 7 años y después de que ya la persona tiene 22 años, tal vez los procesaron, o no sé que hubo un cambio de eso, o es prácticamente la misma ley, esa es una. No, Y la, sí. ah, sí, Sí, sí. perdón. No sé si Y, le contesto esta primera porque el Alzheimer sí, mío sí, se me olvida la sí, otra. está bien. Puede contestarla. Perfecto, sí. Son leyes diferentes. Ah, ok. Esta es específica para el deporte. Y Ah, aquí ok. el plazo sí es de 2 años. Lo que vos comentabas, por ejemplo, hay un caso que es muy reciente, que es el del padre que están... Correcto. Ajá. Entonces, ese sí, resulta que lo ampliaron, creo que era 15 años, si mal no recuerdo, Sí, desde el señor. momento, y no desde el momento del hecho, sino desde que la persona tiene 18 años, si mal no recuerdo es ese cambio que se hizo. Entonces, por eso fue que pudo entrar la denuncia y se pudo hacer todo esto contra el padre y contra otros más, ¿verdad? No solo contra esos, pero sí esta es específica al deporte. Entonces, por eso es que se da ese plazo de 2 años. Pero ahorita le Sí, cuento, ahorita sale un abogado poniéndole un recurso de amparo y diciendo que esto debería ser así, debería ser allá, ¿verdad? entiendo. Entonces, por ser muy nueva la ley, pero eso la va a mejorar, pero sí es específica para el deporte. Sí, y la otra es que, bueno, usted hablaba de la parte administrativa. Bueno, igual, bueno, yo soy funcionario del MEP, soy profesor y, bueno, uno ve muchos casos en diferentes partes de instituciones. Con respecto a la parte administrativa, bueno, normalmente hay un protocolo ahí que se eleva el caso a la dirección regional, pero normalmente las personas al ver la situación, obviamente van a acudir a la parte judicial, también por la parte económica, ¿verdad? Que para nadie es un secreto que la gente y muchas personas en este caso buscan. Y el problema de eso son las asociaciones y, digamos, usted como ente, qué sé yo, un comité de deportes, y ahí obviamente para uno poder firmar un contrato con una persona y uno siendo presidente o miembro de un comité cantonal o un subcomité de deportes, y ahí obviamente uno tiene que tener cuidado a la hora
de buscar el personal, porque ya imagínese uno en una situación judicial y ahí probablemente le quitan seguro hasta el carro, porque ya no tiene los medios como para, si esa persona va a ganar el caso, y la parte económica que tiene que ver, ¿verdad? También. Indemnizar, sí, por supuesto, usted tiene toda la razón. O sea, por eso esta ley, vamos a ver, va a ir mejorando con el transcurso de los años. O sea, conforme salgan casos y entonces ya vamos a poder tipificar sí, tipificar sería la palabra, más bien, poder estandarizar qué procedimientos se van a hacer y qué es lo que pasa y qué es lo que no pasa, ¿verdad? Porque yo me imagino que ahora en un inicio van a haber sanciones les van a meter a las pobres personas, bueno, pobres no, al que lo castiguen por hostigamiento, por acoso sexual, le van a meter todas aquellas condiciones, ¿verdad? Lo van a despedir, le van a hacer de todo, ¿verdad? Y después va a llegar un momento en el que vamos a empezar a calificar el acoso, ¿verdad? Si fue esto, entonces tal cosa, si fue esto, tal otra, y entonces ya se vuelve subjetivo, ¿verdad? Pero por ahí va a andar, pero usted tiene toda la razón, pero al mismo tiempo también me da la razón, don Claudio, no sé si está de acuerdo conmigo. Yo creo que usted como padre le pasa una cosa de esas de un menor de edad, usted se va a Así, la judicial. O sea, usted, claro. y hace las dos, vamos a la administrativa, vamos a la judicial. Es como las denuncias penales, ¿verdad? Cuando es por una estafa, ¿verdad? Cuando hay un cheque o alguna cuestión de esas, normalmente hay algunos abogados que se van por las dos vías, por la vía civil y por hacer un libramiento, cheque sin fondo y se va por una estafa también. Entonces, Sí, pero tiene prioridad la materia penal. y Entonces, don Jorge, también en la parte, digamos, uno que anda uno ahí en esas cosas, bueno, en el sentido de que también para nadie es un secreto que han habido casos y ya, yo me imagino que usted conoce muchos también personas que tal vez porque mi hijo no es titular o no me lo meten a jugar o qué sé yo, hay situaciones y yo conozco casos que la persona se ha dicho que, que lo han acosado o simplemente para que quiten a un entrenador o algún funcionario y pues, normalmente y también ponen la denuncia, una denuncia falsa y la persona tiende a estar en un proceso ahí bochornoso y hasta la familia han perdido por situaciones que son mentiras, ¿verdad? claro, por eso incluso en la ley se incluyó la denuncia falsa, ¿verdad? Claro. Porque es que desgraciadamente es como todo. Yo visualizo en esta ley, ¿verdad? Un montón de denuncias que pueden ser ciertas o que son ciertas, pero que no tienen el sustento probatorio necesario. Entonces, va a quedar en nada, ¿verdad? Entonces, ese es el tema es un tema de prueba, ¿verdad? Entonces, tanto por los dos lados, para poder demostrar si es cierto, igual entonces, si no puedo demostrarlo, entonces de la otra persona quedó bien, ¿verdad? Igual cuando es falso o te inventan pruebas, porque hay gente que te inventa pruebas, ¿verdad? Hay chicos o chicas que se ponen de acuerdo, de ambos sexos, que se ponen de acuerdo para llegar a decir que sí, que el entrenador me acosó, o que me hostigó, o lo que sea, y te meten en un problema, ¿verdad? Por eso hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. Jorge. Señor. Sí, ahí, bueno, Jorge y yo somos compañeros ahora en un curso de entrenadores de alto rendimiento, Panama Sports, y uno de los consejos que dio uno de los instructores, a mí se me quedó grabado, y es que cuando ustedes tengan por alguna razón que hablar con algún atleta, siempre tiene que haber la regla de 3. O sea, siempre tiene que haber un compañero suyo, entrenador, o sea, el atleta quiere hablar con ustedes, no importa qué puesto que ustedes tengan. Siempre habitúense a que haya por lo menos otra persona. Porque uno no sabe, ¿verdad? Las vueltas que da la vida. Eso es como el matrimonio y el divorcio, ¿verdad? Primero nos amamos y después nos odiamos, ¿verdad? Dicen que uno verdaderamente conoce a una persona hasta que se divorcia de ella. y hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque por alguna razón puedes entrar a un camerino y hablar con un atleta y el día de mañana sale y dice que usted lo acosó, que lo tocó, que yo siento, y le voy a decir una cosa, yo ahorita no estoy preparado, pero creo que se lo debería hacer, porque yo sé lo que yo quiero investigar. Creo que se le prendió el micrófono, Adrián. Ahí sí.
Estaba bravo el hombre. No, no Sí, sé. sí. Entonces, es una regla que se me quedó a mí grabada, que me pareció muy interesante, porque el tema no era precisamente sobre el hostigamiento, pero sí estaba relacionado con, digamos, con protocolos que uno como entrenador debería de tener. Y yo se los doy obviamente como una recomendación porque es muy sana, ¿verdad? A veces creemos que por nuestra profesión eh, podemos estar con un atleta en un espacio cerrado, pero siempre es bueno cuidarse de alguna forma, ¿verdad? Por ejemplo, los mismos fisioterapeutas, qué sé yo, ¿verdad? O sea, tratar de que siempre haya dos personas ahí. Si hay, por ejemplo, algún trato que sea, digamos, como muy personal, por alguna, digamos, cuestión, por ejemplo, de psicología o qué sé yo, pero por lo menos que haya una persona ahí, por lo menos en la misma habitación, tal vez no ahí cerca, pero por lo menos que se vea para que el día de mañana te sirva de testigo, ¿verdad? Que el otro dice, no, es que él me tocó, no, es que vea, ahí estaba mi compañero, el asistente, y el asistente dice, no, es que en ningún momento él me tocó. Sí, es Pudieron haber discutido lo que sea, pero en ningún momento hubo un paso ahí. Eso es lo que yo quería hablar. es como el caso de los médicos también, cuando tienen que hacer el examen a mujeres o hombres a mujeres, diferente. Normalmente están con una enfermera, con un auxiliar, para evitar precisamente esas denuncias, porque eso pasa mucho. Pero bueno, no, don Orlando, usted tiene una pregunta, don Orlando Monge. Buenas noches. Sí, mi pregunta es, ¿qué pasa, digamos, por ejemplo, cuando normalmente a veces solamente está el entrenador y los jugadores, ¿verdad? Que es complejo porque en algunos lugares donde sí hay más presupuesto, de ahí puede haber asistente, de todo, ¿verdad? Pero en muchos lugares con costo llega el entrenador, ¿verdad? Entonces lo que yo pienso es tal vez, digamos, si llegan padres de familia, apoyarse uno con los padres, digamos, reunirse y hablar, digamos, tal vez con los padres, pero si llegan solo, hay lugares que es peor, que solo llegan los chicos y el entrenador. Entonces, en esos casos, yo sé que yo soy educador y eso de la regla 3 nosotros lo aplicamos, digamos, en las aulas, ¿verdad? Uno nunca se queda con un estudiante solo, ¿verdad? Siempre que hay un profe o alguien ahí, ¿verdad? Pero en lo de básquet, que a veces uno es el primero en entrar y el último en salir y el único que se encarga de todo, es Sí, complejo. bueno, yo ahí lo que le aconsejaría es que agarre algún, o sea, tenga un capitán del equipo, y cuando haya una cuestión de esas, hágalo con el capitán o con dos jugadores, porque hay cosas que son preocupantes, ¿verdad? A veces el jugador te quiere decir cosas de familiares, ¿verdad? Que no quiere que los demás sepan, ¿verdad? Pero es que te tenés que cuidar, Orlando, te tenés que cuidar, ¿verdad? Porque esto es un tema que te puede afectar, y te puede afectar feo, ¿verdad? Entonces, Sí, correcto. y que esa persona con la que estés ahí, ese jugador, ese capitán, sepa que esas cosas no pueden salir de ahí, ¿verdad? Vos tendrías que instruirlo ahí también en ese aspecto, ¿verdad? Como una medida ya, pero lo ideal sería más bien que por lo menos llegue un papá siempre a los entrenamientos para que te puedas apoyar con eso, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias. Don Randall, que lo veo ahí con la mano levantada, dice que tiene 3 preguntas. Bueno, buenas noches, licenciado. En realidad es una, dividida en dos, referente al artículo 18 y al artículo 21, ¿verdad? Básicamente, dada la naturaleza de la actividad que realizamos o que pretendemos realizar, estamos en mucho contacto emocional con los chicos, ¿verdad? Y estamos hablando estamos formando chicos pequeños, niños o adolescentes. Y como decía don Orlando, muchas veces llegan y se le arriman a uno con cuestiones personales, tal vez no de carácter sexual, Sí. pero, por ejemplo, yo recuerdo un chico eh, que tenía yo, ¿verdad? En este caso era badminton y se daba meramente mucho el one-on-one con el deportista y se estableció una relación de mucho apoyo, mucho acompañamiento con el estudiante, con dos entrenadores, ¿verdad? Que él pedía consejo, buscaba como cariño, como ser escuchado. Entonces yo me pongo a pensar, ¿verdad? En este caso particular, obviamente era un asunto meramente de acompañamiento y motivar al chico que le fuera mejor en los estudios y para que usara el deporte como una manera
recreación de sus problemas. Pero esto, ahorita el tema me pone a pensar, ¿qué pasa si, digamos, uno da la desgracia, ¿verdad? Que se da uno cuenta que un niño es víctima de acoso o de hostigamiento sexual, digamos, ya sea, obviamente que por parte de un compañero o algo, uno obviamente se va a las, tomar las medidas necesarias y a las autoridades competentes. Pero ¿qué pasa si es el acuso, la situación de acoso viene de los padres o de un familiar? Porque es muy delicado el asunto. Yo siento que es más sensible. Y la otra va en el asunto de que uno no puede denunciar, me imagino. Simplemente, me imagino que sería el PANI el que denunciaría, ¿verdad? O la caja, si ellos logran determinar que son ciertas afirmaciones del estudiante, ¿verdad? Entonces, más o menos por ahí anda el asunto, ¿verdad? Mi inquietud. Pero básicamente es una misma pregunta. Vamos a ver, le contesto y si queda alguna duda usted me dice. Ok, vamos a ver, si son los padres al atleta, eso no cabría entre esta ley, porque es en el deporte. Entonces no podríamos meterlo por aquí, tendríamos que irnos a la vía penal de un hostigamiento y de acoso sexual ya normal, común y corriente. ¿Ok? Usted lo que sí tiene que hacer, usted sí tiene la obligación de denunciar, por ser funcionario público. Usted tiene que denunciar. Y su denuncia no es ir a los tribunales, es ir y decirle a la directora o director del centro donde usted trabaja, ¿verdad? Ese sería y lo normal. Lo que yo sí le aconsejo a la gente es casi que hágalo por escrito y recíbamelo, porque si después pasa algo, mire, yo denuncié en tal momento, si la directora no hizo nada, ya es un problema de ella, o el director, ¿verdad? No digo yo directora, el director en general, hombre o mujer, pero ese sería el procedimiento. Pero en este caso no cabría, si fuera usted el que lo estuviera acosando, ¿verdad? O su asistente, por decir algo, ahí sí, porque está dentro del ámbito del deporte. En este caso no, porque son los papás, salvo que los papás sean directivos, ¿verdad? O estén metidos, que haya una comisión de deporte, ¿verdad? En el grupo y los papás están ahí, entonces ahí sí podría caber entre lo que es el deporte, pero, y en esta ley, pero este es acoso y hostigamiento sexual en el deporte, específicamente en este ámbito. No sé si le contesté, don Randall, si tiene, o si creo que contesté las dos ahí, no sé. No, sí me queda bastante claro. Sí, estamos hablando del ámbito y no tanto del hecho como tal, aunque sea el mismo, ¿verdad? Exacto. No estamos hablando del mismo ámbito. Entonces, sí, pero obviamente la obligación de uno como educador siempre es velar por la integridad física y emocional de los estudiantes. Y por supuesto que uno tiene que tomar las medidas. Pero sí, me estaba pensando yo en ese particular, eso se venía dando la charla muy interesante y todo, pero realmente uno busca en qué momento uno puede cometer una falta, ¿verdad? Y yo digo, no, es que, y ahí de repente digo, no, pero ¿qué pasa si uno se da cuenta? Que creo que muchos de los compañeros tal vez esa sea y espero que sea así, ¿verdad? Que todo el mundo sea normal y que no, digo, son chicos, ¿verdad? Son niños. Imagínate vos, ya otra cosa es, sí, Sí, otra cosa ¿se acuerdan lo que les comenté? Que si usted se da cuenta, ¿verdad? De una cosa de estas y no lo denuncia, usted no sería cómplice, pero sí encubridor, ¿verdad? Que entonces es una figura penal que tampoco le deseo a nadie, ¿verdad? Porque el ser encubridor es, te diste cuenta del hecho, ¿verdad? Vos no participaste en idearlo, en hacerlo, en crearlo y en todo eso se llama el animus de cambio, y el intercriminis y toda esa cuestión. Usted no participó de eso, pero usted estuvo en un lugar equivocado, en un momento equivocado, lo vio, se dio cuenta y se quedó callado. Entonces usted es un encubridor, ¿verdad? Entonces usted puede llegar a tener sanciones parecidas a todos los que lo idearon, lo hicieron todo ahí el intercriminis, el animus necandi, que como se dice en términos penales de eso. Entonces por eso hay que denunciar. Y aparte que como funcionario público tiene la obligación de denunciarlo. Además, bueno, lo que decía ahora es muy importante, hay que tener claro, digamos, el contexto en el que estamos, ¿verdad? Esta es la ley específica en el deporte, pero por ejemplo, los que somos educadores y trabajamos con el ministerio, bueno, ahora hay una nueva ley, en donde es como decir, tigre suelto contra burro amarrado, ¿verdad? Ahí esa ley de la revictimización, para evitar la revictimización, la de 1999, hay que tener muchísimo cuidado con los estudiantes.
O sea, ahora usted nunca se quede, o sea, por más amigo, lo que sea, o sea, no tenga amigos en redes sociales, o sea, ni WhatsApp, ni TikTok, ni Instagram, ni nada. O sea, evite todas esas cosas porque ahora un estudiante puede decir cualquier cosa y el estudiante se le cree, prácticamente usted no tiene cómo defenderse. Sí, exacto. Perdón que interrumpa, ¿no? Que era lo que te decía, que la carga de la prueba aquí es al revés. O sea, si hay dudas, se le crea a la víctima. Entonces, igual están haciendo con esa ley, ¿no? Sí, con el agravante de que, por ejemplo, no hay ningún tipo de duda que usted pueda probar, ¿verdad? O sea, si simplemente el estudiante va y dice, usted, el profe me hizo esto, esto y es la palabra, o sea, en el momento que hay una duda, se le cree al estudiante. Entonces, usted queda en indefensión. Por eso es que no hay que ponerse en una situación vulnerable, ¿verdad? Como les digo, hoy somos amigos y el día de mañana no se sabe, ¿verdad? Usted puso una mala nota, entonces me voy a sacar el chavo, ¿verdad? Mejor. Exacto. Y aún así sería bueno aclarar eso del tema de la indefensión. O sea, en el acto, en el momento sí quedas indefenso completamente, ¿verdad? O sea, se te viene todo encima. Pero si después tenés toda la oportunidad de defenderte y de llevar pruebas y todo, pero mientras tanto pasaron meses y a veces años. No, y te despiden. Ya lo han despedido, ya lo ha despedido a uno. Exacto, lo que o sea, tiene que ser es una garantía nada más, porque esa ley es fatal. Sí, y en esta ley también es algo parecido. Había un escritor famoso uruguayo, un tratadista uruguayo, que decía que la peor condena que existe es la sanción pública, ¿verdad? O sea, la opinión pública, perdón. O sea, usted puede después demostrar que no es cierto, que acosó a nadie, ni en el deporte, ni que lo hostigó, pero a usted lo despidieron, lo echaron, se fue, y ya usted, para todo el mundo, usted quedó como un hostigador, un acosador sexual, que era lo que comentabas vos, Adonai, exactamente, ¿verdad? Por eso no debemos dar pie, o sea, que tenemos que ser muy cuidadosos. A veces nosotros tenemos digo yo que por un lado es una bendición y por otro lado es un problema, porque el favorito de todos los estudiantes en el colegio es el profesor de educación física. Todo el mundo se lleva bien con él, profe, ¿cómo le va? Y es un trato completamente diferente. O sea, el trato que tienen con un profesor de estudios sociales o de matemáticas es completamente diferente al que se tiene con educación física. Entonces nosotros estamos muy habituados a hablar con los muchachos, pura vida, ¿cómo estás? O sea, es otro rol que cumplimos, pero tenemos que ser muy, digo yo que desgraciadamente, ¿verdad? Porque hay que ahora ser muy, muy importante, poner muchos límites ahí, ¿verdad? Y ser muy cuidadoso o cuidadosa. Porque en cualquier momento usted se mete en un problema y como dice Jorge, ahora, bueno, primero te despiden, o sea, le creen todo a la persona, porque ahí no hay ni siquiera, por ejemplo, esta cuestión de que la acusación falsa, ¿verdad? O sea, eso ni siquiera está contemplado dentro de la ley en la parte esta de la revictimización. O sea, ni siquiera dice, bueno, ¿qué pasa si el estudiante lo hizo falsamente? No, y si lo hizo falsamente, no, no, mi modo, ahí lo dejamos, ¿verdad? Pero todo el daño que usted le pueden hacer, lo mejor ahí entonces es cuidarse muchísimo, dichosamente, bueno, por lo menos en colegio, los profesores de primaria creo que son los que están más indefensos ahí, pero por ejemplo en colegio mínimo somos 2 profesores. Entonces, si un estudiante quiere hablar con uno, usted asegúrese que su compañero esté ahí, presente. O sea, nunca se quede solo con ningún estudiante, o sea, cuídese muchísimo en eso, ¿verdad? No les ponga mensajes por ningún medio. Siempre traten ¿verdad? De tener eso bien claro, porque si no, el día de mañana, este problema, como dice Jorge, es un problema que no se le desea a nadie, ¿verdad? Usted lo mete en un problema, lo despiden y usted pasa, digamos, que gracias a Dios nunca lo he pasado, espero nunca pasarlo, pero hay compañeros que lo han pasado y que viven un viacrucis por años y que después pueden probar de alguna forma, ¿verdad? Tal vez hasta recuperar el trabajo, pero todo el daño moral y todo lo que le pasó, eso no se lo recupera nadie, ¿verdad? Como dice Jorge, usted, digamos, lo único que tiene un profesor es como esa parte de la credibilidad, de la honestidad, ¿verdad? De ser buena persona, y si en algún momento eso ustedes se lo dejan por el lodo,
es difícil de volver, ¿verdad? Y ni siquiera con la posibilidad de mandar después, por ejemplo, un estudiante, porque pues sí, al estudiante nunca se le va a hacer nada, ¿verdad? Siempre está a favor del estudiante, o sea, hay que ser súper cuidadoso con eso. Así es, y como decía un compañero, ahora creo que era don Orlando, eso solo desde el punto de vista laboral, ¿verdad? Y el familiar, que se le viene a uno, o sea, esto te puede provocar un divorcio, ¿sabes? Te altera completamente todo, ¿verdad? Ahora, los que sí son hostigadores, acosadores sexuales, que les caiga todo el peso de la ley y todo y más, ¿verdad? Pero a los que es una denuncia falsa sí es un tema muy delicado. Perdón, nada más un comentario tal vez, y les tiro la pelota. Se me ocurre que tal vez una solución práctica para los compañeros que trabajan o trabajamos a veces solos con los chicos, ¿qué pasa con los medios digitales? Digamos, como usted sabe que a veces uno hace un contrato con un chiquito, con los chiquitos pequeños, que me voy a cuidar, que me voy a cepillar los dientes, que voy a velar por mi higiene, qué sé yo, ¿verdad? Y es un contrato que obviamente uno le dice a los papás, vamos a hacer que lo firmen para que tengan responsabilidades y que entiendan y para que empiecen con las buenas costumbres. ¿Qué pasa si se le educa a los chicos también al asunto de que, Daisy, primero que nada, muchos ya a veces usamos grabar los entrenamientos para ver mecánicas de movimiento, cómo mejorar asuntos mecánicos, ¿verdad? O de sistema. ¿Qué pasa si también se aplicara medios digitales, grabar las reuniones con previo consentimiento de los padres de familia, que si quiere reunirse el chiquito, quiere comentar, que sea grabado, también para que quede documentado? Y que si no es de esa manera, y que si no fuese de esa manera, de una reunión con el chico, es una regla más. Y también es para proteger a los educadores, porque muchos aquí son de buena fe, con un gran cariño y dedicación para los chicos, para que tengan mejores oportunidades de vida, porque el deporte eso es lo que brinda, disciplina y educación. No sé, me parece que tal vez se pueda hacer algo con eso, ¿o no? Lo que pasa Claro, es que, es una buena opción, pero tenés que tener el consentimiento de los padres, ¿verdad? sí, Y pero por cierto, igual, Jorge, ¿qué pasa si el chiquillo dice, no, es que después de que se paró el video, el profe me tocó? sí, también es que O sea, es muy, muy complicado, ¿verdad? exacto, o sea, ahí lo mejor es estar con otra persona, Animar. persona y que la persona vea el momento en que el chico sale del camerino o del lugar donde estaban y se retiró. Y que entonces ese es un testigo que el día de mañana te va a servir porque va a decir, no, yo estuve ahí y no pasó nada de eso, y de hecho el chico se fue del camerino, salió del gimnasio y se fue para su casa. Ahí yo estuve todo el rato, ¿verdad? Pero, por ejemplo, por un video, después puede decir, no, es que eso no está en el video porque el profe paró el video y después de que paró el video, me hizo un montón de cosas. Entonces, Sí, o grabarlo hasta que se vaya, ¿verdad? Pero igual exactamente. puede decir que se devolvió y que es que es muy, muy complicado. Lo mejor es evitarlo a todas luces, pero si usted, don Randall, si usted cree que le puede servir como una forma de lo puede hacer, porque al fin y al cabo es una prueba, ¿verdad? Que se la desmeriten, que se la espedacen, ya ese sería son otros 100 pesos, ¿verdad? Pero sí yo creo firmemente que, como decía Donay, la regla de 3 para mí es fundamental. Es la mejor forma, o sea, es que te lo evitas por todos lados, o sea, es antidenuncias. Y también se manda un mensaje a los jugadores, ¿verdad? De que, no, el profe se cuida en esto, ¿verdad? El profe siempre va a tener a alguien ahí, entonces, pues el que tenía ganas de joderte, se le quitan las ganas de joderte, ¿verdad? Exacto, se crea un ambiente sano, así exactamente. es. Entonces, pienso que es sano, ¿verdad? Desde ese punto de vista. Don Orlando, lo escucho. Sí, una consulta. ¿Qué pasa? Sí, dime, sí, perfecto, gracias. ¿Qué pasa, don Jorge? Digamos, si uno quisiera grabar entrenamientos, ¿verdad? Ahí el tema ya es delicado también, igual que, digamos, en el Ministerio de Educación, ¿verdad? Porque Sí, uno no podría grabar sin consentimiento de los padres y eso yo me imagino que es delicado. A veces nosotros lo hacemos con buena fe, digamos, o muchos entrenadores lo hacen con buena fe, pero al ser menores de edad y ante la ley que está tan tallada, es mejor, yo creo que, no sé qué recomiendan ustedes ahí. bueno, normalmente le voy a contar lo que yo hago, ¿verdad? Con los equipos míos de aquí en San Carlos. Yo cuando cada niño llega a la escuela, yo los pongo a firmar como una especie, no a los niños, sino a los papás, como una especie de contrato donde le digo, estas son las condiciones, esto es lo que se va a cobrar, vamos a entrenar tales días,
se pide que hagan tal y tal cosa, les vamos a hacer pruebas cada 3 meses, en fin, todo lo que ustedes quieran. Y al final les pongo una leyendita, ¿verdad? Donde les digo que se autorizan tomarles fotos y videos para subirlos en la página de Face. Pues tenemos un Face. Entonces, si lo firman, perfecto, maravilloso, ¿verdad? ¿Okay? Y normalmente le pido que sean los 2 padres los que lo firmen también, aunque con solo uno es más que suficiente, pero sí pido eso, ¿verdad? Porque para grabarlos y después de empezar a difundirlos se te pueden venir encima. O sea, es que hay que tener pies de plomo con esto. Esto gracias a Dios nos ha dado trabajo los abogados, pero sé que hay que tener mucho cuidado con eso cuando son menores de edad, ¿verdad? Igual, por ejemplo, yo creo que uno lo puede hacer en los equipos de juegos nacionales o de categorías, digamos, externas al colegio. Pero, por ejemplo, yo en el colegio no lo haría. No, en el colegio yo no lo haría porque ya ahí es otra cosa, ¿verdad? O sea, hay que tener muchísimo cuidado porque igual, vean que la ley cambia en el contexto, ¿verdad? Incluso, por ejemplo, la ley en el deporte, el fundamento del deporte es muy, muy distinta a la ley que tiene el Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? La ley del Ministerio de Educación Pública es sumamente grosera en ese sentido. Y bueno, históricamente, nosotros tenemos que ver más ahora en la pandemia, ¿verdad? Que se le da la razón al estudiante en todo. En cualquier cosa que el estudiante apele, lo que sea un trabajo, lo que sea. Entonces, cuando uno vive en ese contexto, en ese ambiente, lo mejor es tratar de cuidarse y no dar pie para que nada de esto el día de mañana lo pueda morder, ¿verdad? Porque, qué sé yo, sí, es que no, sí, nosotros firmamos que podía tomarle video, pero es que dice mi hijo que es que se le queda tomando video solo a él y que le toma ciertas partes a él y que solo a él o a ella, ¿verdad? Entonces ahí ya es un problema, ¿verdad? Porque ya se convierte en un problema, aunque haya una autorización del padre de familia, después dentro del contexto, y el contexto, como ya hemos visto, ¿verdad? Es sumamente digamos, contra el docente. Entonces hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Y básicamente cubrirse las espaldas, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Porque uno lo hace con toda la buena intención y lo hace bien, pero de la intención que puedan tener los padres o los chicos en algún momento no la sabemos, ¿verdad? Y como me decía un día, esto es un entrenador, ¿verdad? Como cuando un jugador sale de un equipo y llega a otro equipo, lo primero que hace es llegar a hablar mal del otro entrenador, ¿verdad? Entonces aquí es igual, si se va del equipo por X razón, va a llegar a decir un montón de cosas en contra de ustedes, ¿verdad? Entonces es mejor evitarlo por todo lado. En la parte del ministerio es mejor ni hacerlo, para que, hasta que lo normen, ¿verdad? Que haya una normativa al respecto con eso, ¿verdad? Y que entonces ya ustedes saben que están cubiertos con eso, pero es mejor mientras tanto, no. Pero si es una academia aparte o algo, ustedes lo hacen privado y ya no tendría tanto problema como con el ministerio. Yo pienso que es sano, y eso es no solamente para el deporte, sino para la vida, ¿verdad? Trate a toda la gente pensando que el día de mañana puede ser su enemigo, ¿verdad? Así es, así es. Trate a la gente bien, trate a la gente con respeto, ¿verdad? Porque usted no sabe el día de mañana, como les digo, ¿verdad? Una cosa es el matrimonio, otra cosa es el divorcio, ¿verdad? Una vez nos dijimos que nos amamos y después, ¿verdad? Entonces hay que tratar de tener esa visión. Yes. Y esto es algo que yo creo que incluso hasta es un tema tabú entre los entrenadores, porque nadie habla de estas cosas, ¿verdad? De hecho, eso no se ve en los cursos. Eso lo estamos metiendo en este curso, pero nunca se había visto en este curso, en cursos de este nivel. Pero es muy necesario. Yo pienso que los entrenadores tenemos que ser claros y tener conocimiento de estas cosas porque el día de mañana nos puede afectar. Como dijo Jorge, si hay un entrenador que está abusando de las jugadoras o de los jugadores, que le caiga todo el peso de la ley, ¿verdad? Porque es lo que se merece. Uno no puede estar en esta posición en donde los padres le entregan a uno lo más preciado que tienen, que son sus hijos, y uno no se puede aprovechar de un niño o una niña abusando, ¿verdad? Eso queda muy claro, ahí tenemos que dejarlo muy claro. Pero obviamente nosotros también estamos en una posición en donde, qué sé yo, ¿verdad? Cualquier, incluso un padre de familia o lo que sea, ¿verdad? Que le caíste mal o que, qué sé yo, como dijo Jorge, y que mi hijo no es titular y mi hijo es muy bueno, porque para los papás los chiquitos son los mejores del universo, ¿verdad? Entonces hay que cuidarse mucho porque uno no sabe el día de mañana, ¿verdad?
Entonces, es una cuestión de muchísimo cuidado. La confianza que tenemos con los jugadores y con las jugadoras, ¿verdad? A mí me pasa mucho, que, por ejemplo, cuando me toca entrenar un equipo femenino, yo soy muy, ¿verdad? Incluso las jugadoras después ya al tiempo, cuando me agarran confianza, 6 meses después, 8 meses, me dicen, profe, es que usted sí me caía mal antes. Y yo le digo, ¿pero por qué? Y dice, es que usted es así, tan serio y tan bravo, que siempre está así como, ¿verdad? Como me vuelva a ver, ¿verdad? Pero es que es un mecanismo de defensa que a mí me parece que es muy útil, porque más bien lo feo es el contrario, que las jugadoras piensen que cariñosito es este entrenador, ¿verdad? Y siempre llega y me abraza y me da beso, ¿verdad? Y que venga para acá, no. O sea, en eso uno tiene que tener claro que una cosa es lo que usted puede pensar como adulto y otra cosa es la que el adolescente puede pensar. Usted vuelve a ver una jugadora y ya esa jugadora dice, pucha, le gusta al profe. O sea, uno no sabe cómo las jugadoras o los jugadores incluso pueden reaccionar a cualquier cosa que usted haga, aunque usted no tenga la intención. Por eso lo mejor es tener cierto distanciamiento y tener como ese protocolo, ¿verdad? Y ahora diría yo que es un protocolo de supervivencia, ¿verdad? Para no dar pie a que el día de mañana lo vaya. Y Adonai, te cuento otra, ahora que decís esa anécdota, cuando yo entrenaba a la México, ¿te acordás? Claro. Que teníamos equipo femenino, era igual, ya cuando las muchachas agarran confianza con uno, una vez estábamos en un partido en el Liceo de Moravia, y ya había terminado el partido, y yo entré a hablar con ellas antes de que se cambiaran, ¿verdad? Y yo les dije, no se cambien, ¿verdad? Y entré y hablé con ellas, y estaba el otro asistente conmigo ahí, cuando 2 empezaron a cambiar. No, profesor, usted es de confianza. Yo, no. Y salimos inmediatamente. Pero llegan a tener ese grado de confianza porque saben que uno no es acosador ni es nada de eso. Entonces llegan a hacerlo, pero no, hay que evitarlo. Eso me hubiera pasado a mí ahora, eso fue hace más de 20 años, pero eso me pasa ahora y yo tendría una denuncia. Y le aseguro que a muchos de ustedes les ha pasado cosas de ese tipo, con hombres y con mujeres. Pero hay que cubrirnos las espaldas, como dice Adonai. Es como un matrimonio. Ahora besitos y cariños. Y a la hora del divorcio, bueno, les cuento anecdóticamente, ayer andaba en una conciliación de una pensión, de una pensión, ¿verdad? Cuando alguien pone una denuncia por pensión ahora, se hace una conciliación antes, ¿verdad? Y de esa pareja pasó de besitos, en cuestión de 15 días se estaban matando ayer en los tribunales, por 50,000 colones estaban peleando. Entonces, eso es así, igual es esto, o sea, usted es entrenador, hoy es buena gente, pero usted el día de mañana va para la banca y ese chico se va o esa chica se va, usted es el más grande del mundo y si lo puedo joder, lo jodo. No sé si tienen más preguntas. Creo que no están viendo el partido, seguro. Sí. Bueno, entonces, agradecerte, Jorge, una vez más, excelente, ¿verdad? Ya Jorge nos ha aportado muchísimo conocimiento en varias charlas y así va a seguir siendo. Una vez más le agradezco por los aportes y sería todo por hoy. Ahora tendríamos charla el viernes. Yo les avisaría, probablemente vamos a tener 7:30 u 8 la charla. Pero yo les aviso por el chat. Muchísimas gracias, Jorge, por toda la ayuda y entonces, pues aquí terminaríamos. Con mucho gusto.